Hola amigos, ¿qué tal? Les saluda el ingeniero Carlos Córdoba de Córdoba Ingenieros. Empezamos el año 2018 deseándoles lo mejor para ustedes. Muchos éxitos profesionales, prosperidad, felicidad, buena salud y mucho amor en unión de sus seres queridos. El día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante que muchos proyectistas no lo están tomando en cuenta. Este tema se denomina factor de reducción de la carga viva, conocido por sus iniciales en inglés como LLRF, Life Load Reduction Factor. Vamos a empezar hablando primero acerca de la carga viva. De acuerdo a las inspecciones realizadas en diversas evaluaciones estructurales que hemos realizado, hemos elaborado pues unas maquetas a una escala de 1 en 100 en un área de 2 metros por 2 metros, o sea, 4 metros cuadrados, que representan las diferentes sobrecargas que se presentan en edificaciones. Por ejemplo, en la mano izquierda tenemos la sobrecarga de 200 kilogramos por metro cuadrado, que representan a 11 personas con un peso por medio de 72 kilogramos. Esta sobrecarga la utilizamos nosotros acá en el Perú para viviendas. Continuamos con una sobrecarga de 250 kilogramos por metro cuadrado, que lo utilizamos para oficinas, estacionamientos. 300 kilos por metro cuadrado lo utilizamos para aulas de los colegios, por ejemplo. 400 kilos por metro cuadrado, escaleras, pasadizos. 500 kilos por metro cuadrado para depósitos, cines, teatros, etcétera. Como podrán ver, la sobrecarga de 500 kilos por metro cuadrado ya está muy recargada de personas, ya no podrán ni respirar esas personas, y todavía nosotros, para el diseño, multiplicamos estas sobrecargas por un factor de seguridad, que en el caso de nuestras normas es de 1.70. Ahora bien, en un edificio de varios entrepisos, de varios pisos, es muy difícil, muy improbable que se concentre toda la sobrecarga en un mismo nivel. O sea, como acá en la figura estamos viendo, que se concentre, por ejemplo, este edificio es de oficinas, 250 kilos por metro cuadrado en esta área, 250 kilos en el tercer piso, en el cuarto piso, en todos los pisos que se concentre 250 kilos por metro cuadrado. Es muy improbable, sobre todo en los pisos inferiores, es decir, en el primer piso, en esta columna, que se concentren pues en todos los pisos por encima de esta columna, 250 kilos por metro cuadrado en todos los pisos. Eso es muy improbable. Por lo general ocurre, como en el caso de la derecha, que la sobrecarga se mueve o se distribuya alternadamente, pero que no se concentre en un mismo lugar en todos los pisos. Es por tal motivo que se utilizan pues estos factores de reducción de la carga viva por la improbabilidad de que se concentre la carga viva, como habíamos mencionado anteriormente, en un mismo lugar en todos los pisos. Aquí podemos ver otro edificio con otro uso. Tenemos ahí oficinas, restaurantes, y también tenemos un auditorio en la parte inferior, que también, como verán, no se concentra pues en todos los pisos, en un solo sitio, la carga viva. Para caso de estructuras de varios pisos, hay restricciones en el caso de auditorios, pero si este auditorio tuviera un solo nivel, pues no se debería de hacer ninguna reducción de la carga viva. Por ejemplo, en este cine, estas graderías, esta estructura no debería de considerarse ninguna reducción de la carga viva, debido a que hay gran cantidad de personas, la sobrecarga es de 500 kilos por metro cuadrado, se distribuye casi en todo el área, entonces no se debería hacer reducciones de carga viva en este tipo de estructuras. En estacionamientos tampoco deberíamos de hacer reducciones de la carga viva, a no ser que el edificio pues tenga varios niveles, y hay restricciones en nuestros códigos. Vamos a ver ahora la parte normativa. ¿Qué dice la norma técnica de edificación E020, la norma técnica peruana de cargas?
Esta norma, en su artículo 10, habla sobre la reducción de la carga viva. Las cargas vivas mínimas repartidas, indicadas en la tabla 1, habla de L sub 0, la carga mínima repartida. Vamos un rato a la tabla 1, donde indica pues las cargas mínimas repartidas. Para almacenajes, 500 kilos por metro cuadrado, baños, 300 kilos por metro cuadrado, salas de lectura, 300 kilos por metro cuadrado, aulas, por ejemplo, 250 kilos por metro cuadrado, garajes, 250 kilos por metro cuadrado, salas de operaciones de hospitales, 300 kilos por metro cuadrado, en fin, aquí podemos ver todas las sobrecargas mínimas repartidas. Entonces, L sub 0 lo obtenemos de la tabla del reglamento, que multiplica a 0.25 más 4.60 dividido entre la raíz cuadrada de A sub I. A sub I es el área de influencia del elemento estructural en metros cuadrados. No es el área tributaria, es el área de influencia. El área de influencia se determina como un factor K multiplicado por el área tributaria. Este valor K lo vamos a obtener en la tabla número 3. Entonces, el valor de la intensidad de la carga viva reducida, L sub R, está dado por L sub 0, que es la intensidad de la carga viva sin reducir, que lo obtenemos de la tabla 1, que multiplica a 0.25 más 4.60 dividido entre la raíz del área de influencia. Ya hemos dicho que el área de influencia es K por el área tributaria. Aquí vemos la tabla 1 y los valores del factor K. Nuestra norma considera para columnas y muros un valor para el factor K de 2. Vigas interiores, también 2. Y vigas de borde, también 2. Para vigas en voladizo, vigas de borde que soportan voladizos, tijerales principales que soportan techos livianos, losas macizas o nervadas en 2 direcciones, losas macizas o nervadas en una dirección, vigas prefabricadas aisladas o no conectadas monolíticamente a otro elemento paralelo, vigas de acero o de madera no conectadas por corte al diafragma de piso, vigas isostáticas, para todas aquellas el factor K es igual a 1. Y dentro de las limitaciones que nos estipula nuestra norma, tenemos de que el área de influencia deberá ser mayor que 40 metros cuadrados. Caso contrario, no se aplicará ninguna reducción. Y el valor de la carga viva reducida, L sub R, no deberá ser menor que el 50% de la carga viva mínima. Entonces, no podemos hacer reducciones mayores al 50% de la carga mínima reglamentaria. Para columnas o muros, nos indican que soporten más de un piso, deben de sumarse las áreas de influencia de los diferentes pisos. No se permite reducción alguna de la carga viva para el cálculo de esfuerzo de corte por punzonamiento en el perímetro de las columnas en estructuras de losas sin vigas. Ahí en ese tipo de estructuras, para el cálculo del esfuerzo de corte o de punzonamiento, no debemos de hacer ninguna reducción de la carga viva. En estacionamientos de vehículos de pasajeros no se permite reducir la carga viva, salvo para los elementos, columnas o muros que soporten 2 o más pisos, para los cuales la reducción máxima será del 20%. No es recomendable hacer reducciones. En todo caso, la reducción del 20% para el diseño no es tan considerable. Yo recomiendo no hacer ninguna reducción, en este caso, para este tipo de estructura de estacionamiento. En los lugares de asamblea, bibliotecas, archivos, depósitos, almacenes, industrias, tiendas, teatros, cines, y en todos aquellos en los cuales la sobrecarga sea de 500 kilos por metro cuadrado o más, kilogramos fuerza por metro cuadrado o más, no se permite reducir la carga viva, salvo para los elementos, columnas o muros que soporten 2 o más pisos, para los cuales la reducción máxima será del 20%, igual que en el caso anterior. El valor de la carga viva reducida, L sub R, para la carga viva de techo especificada en el capítulo 7, o sea, carga viva del último techo, no será menor que el 50% de la carga viva reglamentaria. Para losas en una dirección,
el área tributaria que se emplee en la determinación del área de influencia no deberá exceder el producto de la luz libre por el ancho de 1.5 veces el claro libre. Ahora bien, ¿qué nos dicen otras normas respecto a la reducción de la carga viva? Vamos a ver la norma AC7 del 95, que esta norma es la que está incorporada, la AC7, la que está incorporada en el programa ETAPS, y utiliza la misma fórmula, solo que cambia por las unidades. 0.25 más 15 entre la raíz de A sub I. Si ustedes dividen 15, A sub I está en pies cuadrados. Si ustedes dividen 15 entre 3.2808, que es la equivalencia de un metro de metros a pies cuadrados, a pies, van a obtener 460. Es lo mismo, cambian de unidades nada más, pero es la misma fórmula. En un caso es 460 y en este caso es 15. Aquí la diferencia es en el valor K y dice de que para columnas se debe tomar 4 veces el área tributaria. El valor de K vale 4, mientras que la norma peruana vale 2. Y la influencia para el caso de, el área de influencia para el caso de vigas, abriostres y muros es 2. Esa es la diferencia. Sin embargo, si ustedes hacen la comparación, por ejemplo, un edificio que tenga 5 pisos, un área tributaria de 25 metros cuadrados, es decir, claros de 5 metros, van a obtener valores muy cercanos. En la norma peruana van a tener que el valor de K es 2 y le va a salir un L sub R de 0.54. Y si utilizan la norma del AC7, van a obtener un valor de L sub R de 0.46. Casi muy cercanos los valores. La norma del AC7 del 2010 es la misma, la única diferencia que el área de influencia debe ser mayor que 400 pies cuadrados. Es la única diferencia. También tenemos las normas del Eurocódigo, pero todas estas normas nos dan valores muy similares. En el ETAPS tenemos nosotros los valores mínimos, por ejemplo, por el método del área tributaria, 0.6 para elementos, para with load from only one story, para elementos de un solo piso, y 0.40 para elementos de más pisos, ¿cierto? Pero hay una salvedad muy importante, que todas estos valores de reducciones de las cargas vivas solo se utilizan para el diseño, solo para el diseño. Aquí se están utilizando valores de reducción de hasta 0.40. Nuestra norma peruana establece que no podemos reducir más del 50%. Entonces se tiene que hacer un pequeño cambio y esto lo vamos a ver cuando ya veamos un ejemplo en el programa ETAPS. Bien, y ahora ya estamos en el programa ETAPS 2016. Vamos a ver el modelo ya de un edificio que está plenamente diseñado. Es un edificio de 5 pisos de oficinas. Aquí podemos ver la vista tridimensional del edificio y uno de los pórticos principales. Si vamos a ver el diseño, vamos a ver el diseño. Está procediendo a diseñarse todos los elementos. Previamente ya hemos hecho pues el análisis sísmico, control de distorsiones, las irregularidades, pero vamos a ver el diseño. Display Information, vamos a ver primero la demanda capacidad en columnas. Es un edificio aporticado. Y tenemos valores de demanda capacidad muy por debajo de 1, está muy bien.
También vamos a ver 6/5 viga columna. Todo está conforme, el diseño está ok, pero vamos a ver ahora en Display Design Information ya no las salidas, sino los ingresos, Design Input. Y vamos a ver acá Live Load Reduction Factor, que es lo que estamos viendo. ¿Ok? Y vemos nosotros que en el caso de las vigas, tenemos valores de factores de reducción de 0.94, de 1, 0.93, muy pocos valores del factor de reducción, cercanos a 1. Esto es porque las vigas no dependen de los demás entrepisos. Sin embargo, si vemos las columnas, en el caso de las columnas, tenemos valores de hasta 0.43. Nuestra norma peruana nos indica que estos valores no son aceptables, por lo cual tenemos que hacer el cambio. Y si hacemos el cambio, vamos a abrir acá el candadito y vamos en diseño y donde dice Live Load Reduction Factor, aquí hacemos el cambio. Aquí estaba 0.40, lo hemos cambiado, lo vamos a cambiar a 0.50. El único cambio que hacemos es aquí. Como verán, el ETAPS tiene también incorporado la norma del AC7 del 2010 que utiliza el área tributaria, tal cual nuestra norma peruana. Hacemos OK, corremos el programa nuevamente. Si tuviéramos pues un edificio de estacionamientos o algún otro con una sobrecarga de 500 kilos por metro cuadrado, pues ya esos factores serían diferentes. Tendríamos que colocar 0.80. No podemos reducir más del 20% de la sobrecarga. Entonces, diseñamos nuevamente y vamos a obtener los nuevos valores de los factores de reducción de la carga viva. Entonces, aquí vamos en Display Design Information, ya no Output, sino Input, Live Load Reduction Factor, ¿ok? Y como vean, la mínima reducción es de 0.50. En ningún caso tenemos valores menores a 0.50. Muchas veces no consideran este tipo de reducciones de la carga viva y el programa por defecto toma valores hasta de 0.40, lo cual no es compatible con nuestra norma peruana. Y si estamos diseñando estructuras especiales como estacionamientos, como cines, teatros, en fin, hay que tener cuidado de ese tipo de estructuras, sobre todo en las reducciones de la carga viva, porque si diseñan por defecto le va a salir reducciones de hasta 40%, lo cual es muy riesgoso y contraproducente en este tipo de estructuras. Bueno amigos, es todo por hoy. Soy Carlos Córdoba de Córdoba Ingenieros.